¿Cómo está? Espero que muy bien, que estén pasando un lindo día y vamos a trabajar hoy el eje número 3, la clase 12, que también vamos a ver si la dividimos por partes, porque ahora entramos en este tema de la metafísica, pero ya desde el punto de vista filosófico, no científico, no deteniéndonos en las cosmovisiones, sino qué es lo que la filosofía entiende por la realidad. Y esta pregunta que es tan importante, ¿no es cierto?, ¿qué es la ciencia o qué es la metafísica o de qué trata? Recuerden de distinguir esto, no es la metafísica que aparece en los carteles de otro tipo de pseudociencia, sino que es la rama de la filosofía que estudia que Aristóteles es la ciencia del ser en cuanto ser, es decir, las cosas que son, que existen. ¿Y qué es lo que se va a preguntar en la metafísica? Bueno, ¿qué significa ser? ¿Qué significa ser? ¿Qué significa la existencia? Una pregunta bastante compleja, van a ver, y que es la esencia de la vida, no podría decir, porque la pregunta sobre el ser nos acompaña a lo largo de toda la vida, y una de las cosas que más temor nos da es la posibilidad de no ser. Justamente no somos seres absolutos, sino que somos seres contingentes. Eso significa que tenemos la posibilidad de no existir, de no ser. Y entonces, bueno, somos, pero ¿qué significa esto? Bueno, intenta estudiar la estructura del ser, no el ente. Ahora fíjense, vamos a hacer una distinción entre metafísica y ontología, que es importante, ¿no es cierto? Supónganse, acá tenemos en este cuadro un montón de animales. Bueno, tenemos ¿qué cosa? Un montón de entes. ¿Qué es lo común a todos estos entes? Cada uno se distingue, porque este es un oso, un águila, un pez, un loro, un elefante, un perro, ¿no es cierto? Son distintos entes, ¿eh? Pero ¿qué es lo común que tienen todos ellos? Que son, que existen. Entonces el ser, no tenemos que confundir el ser con el ente, porque el ser es aquello que posibilita al ente existir. Por ejemplo, que este oso exista, eso se lo está posibilitando el ser, su existencia. En cambio, que sea un oso, que sea tal ente, bueno, eso tiene otra causa que no es propiamente lo que estudia la metafísica. Ya vamos a ver en algunos autores cómo se entiende esto, ¿no? Entonces, eh, la ciencia del ente en cuanto ente, eso será la ontología, mientras que la metafísica va a estudiar justamente lo que significa a un ser, a un ente ser. Bueno, en la historia de la filosofía de la humanidad hasta nuestros días se distinguen como dos tipos de metafísicas, una que se llaman espiritualistas y otra que se llaman materialistas, y que tienen que ver con la composición que le dan a esta existencia, a este ser. Algunos dicen que ser significa simplemente es una realidad material, y otros van a decir no, es una realidad inmaterial, y otros autores van a decir no, ser es algo que tiene que ver con la materia y que tiene que ver con algo que no es material, que es inmaterial, y entonces eso se denominan metafísicas dualistas. Por eso les he puesto ahí la misma realidad, el mundo que existe. Bueno, lo puedo explicar desde el punto de vista material solamente, desde el punto de vista inmaterial, o como una combinación de ambos, que serían las metafísicas, las metafísicas dualistas, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las metafísicas materialistas, miren qué cara de feliz que tenía don Demócrito, uno de los primeros materialistas en la historia de la humanidad, con esta teoría de los átomos. Demócrito es el primero de los, junto con Leucipo, de los primeros atomistas, explicar que toda la existencia, ¿qué significa ser? Para Demócrito, si él te lo tuviese que responder así, bueno, ser significa átomos. La existencia se reduce al mundo atómico. Por supuesto que como lo entendía Demócrito, no es como se entiende hoy con Rutherford, ¿no es cierto? Es otra teoría, pero fíjense que la teoría atómica ha tenido
distintas teorías, si se quiere, avanzando para explicar esto del átomo, pero bueno, en definitiva, él es absolutamente materialista porque decía, ¿qué significa ser? Bueno, ser, somos átomos. ¿Qué somos? ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es un núcleo de átomos y depende cómo esos átomos se distribuyen, es las realidades que vemos o los entes que vemos. En definitiva, Demócrito nos diría, bueno, ¿qué significa ser o qué significa existir? Bueno, significa ser átomos dados de una determinada manera. Hoy sigue estando de boga esta teoría, ¿no es cierto? No, no así textualmente como la planteaba Demócrito. El otro gran materialista dentro de la historia de la filosofía es un hombre que ustedes lo vamos a retomar luego en política, que es Thomas Hobbes, donde absolutamente toda su metafísica, podemos decir, es materialista, la misma alma, digamos, aquello que nos da vida, también tiene que ver con algo material. Y es interesante porque aún la vida social, esto por eso le decía que lo vamos a ver en política, fíjense, si ustedes ven, esta es la representación del Estado, él decía que el Estado es como un gran monstruo, y si ustedes pudieran ver en el dibujo, la tipografía del libro El Leviatán que él editó, eh, está compuesto de un montón de hombrecitos, así como el Estado está compuesto de un montón de individuos, de hombrecitos que somos nosotros, de seres humanos, bueno, así el cero, la existencia, está compuesto de estas partículas o de esta materialidad, y aún aquello que nosotros notamos que es más interior a nosotros, como pueden ser los afectos, las pasiones, los sentimientos, también tendrían una explicación de índole materialista absolutamente. Y el otro gran materialista en la historia de la filosofía es este hombre, Carlos Marx, o Karl Marx en su nombre tal como se lo pusieron sus padres, ¿no? Y bueno, él primero que ve al hombre no como un ser humano individuo, sino el ser humano o el hombre, como él llama, la humanidad, es toda esta estructura de relaciones sociales, es decir, que si yo me quiero definir a mí en lo personal, me tengo que definir en todo este entramado de gente y de personas, ahí estaría mi verdadera definición, soy un ser social en este sentido, o soy una estructura social, y las estructuras sociales tienen como base, fíjense, la estructura económica, por eso es netamente materialista, porque todo lo social, lo político, la humanidad misma se explicaría solamente por las estructuras económicas que existen, por eso es un materialismo mucho más desarrollado que el de Demócrito, pero la realidad se explicaría por estas estructuras económicas. Y aquí sí pasamos ya a la metafísica, si ustedes quieren más espiritualista o que tienen este esbozo de inmaterialidad, por eso se llaman espiritualistas, no porque hablen de un espíritu simplemente, sino porque hablan de este componente inmaterial, y el que más conocemos, que ustedes mismos han desarrollado en las clases, tiene que ver con Platón, ¿no es cierto? Platón, que hablaba del mundo de las ideas como un mundo absolutamente separado, ¿no es cierto? El caballo ideal, fíjense, todos los caballos individuales concretos, ninguno de ellos responden a lo que sería el caballo ideal, que es el que existe en un mundo diferente, en el mundo de las ideas, y que justamente no tienen absolutamente nada de material. El caso del hombre, este componente inmaterial está en el cuerpo, como en una cárcel, y entonces vivimos mirando el mundo de las ideas como tratando de escapar de esta cárcel que es nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Y la realidad material, estos caballos concretos, individuales que ustedes tienen ahí, simplemente son una copia imperfecta del caballo ideal, ¿no es cierto? Ninguno de estos 4 caballos que está acá cumple absolutamente con el modelo ideal, como nos pasaría a nosotros, ¿no es cierto? Ningún ser humano, yo incluido, por supuesto, y cualquiera de nosotros, cumple con el ideal de lo que debería ser un ser humano. Y esta idea de ser humano inteligible, esta idea de ser humano justamente existe fuera de esta realidad, pero diría Platón, es más real que la realidad material a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Recuerden el mito de la caverna. Y en este sentido aparece también Aristóteles, pero aquí ya con una teoría absolutamente
diferente, también tomando este dualismo, ¿no es cierto?, de inmaterial-material, pero para él eso se da en el individuo, o sea que el mundo ideal no lo tenemos que buscar fuera del individuo, sino que cada uno de los individuos, en este caso los caballos, tiene su forma de caballo, y entonces ese elemento inmaterial es el que lo constituye. La materialidad está dada por lo inmaterial, y esa forma es la que permite todo el resto de los atributos que nosotros podemos darle a las cosas. Entonces Platón y Aristóteles están en la base de estas metafísicas más inmateriales o más espiritualistas. Y después aparece alguien que va a tomar mucho de Aristóteles, que es Tomás de Aquino, un monje del medioevo y uno de los grandes teólogos del catolicismo, digamos, pero que tiene mucho desarrollo de Aristóteles especialmente, pero también de Platón, donde él va a establecer, digamos, por su influencia bíblica o religiosa, lo que es dentro del concepto de creación, ¿no es cierto? Dios, que sería el sumo ser, o el ser absoluto, comparte ese ser con todos los seres, esa existencia con todos los seres, pero por supuesto esta existencia es imperfecta, lo único perfecto es Dios, y en esto se establece como una escala de seres que va desde la mayor perfección, que sería el caso del ser humano como imagen y semejanza de este ser absoluto, y después el resto de los animales, las plantas, los minerales, que en una escala perfecta, digamos, desde aquel sumo ser hasta los seres más ínfimos o pequeños. ¿Ven? Esta otra mirada acerca de lo que significa ser. Y después aparece un personaje genial también, que es René Descartes, que lo tenemos aquí, donde él habla como de que existir o el ser son como tres sustancias que están como pegadas o aglomeradas, una que es una sustancia infinita, que sería el caso de Dios, una sustancia espiritual, que es nuestro pensamiento. Esa sustancia espiritual se manifiesta solamente en el ser humano, porque somos los que tenemos la capacidad de pensar, pero esa capacidad de pensamiento la tenemos en un cuerpo, en una sustancia material. Fíjense que esto es parecido a lo que decía Platón, ¿no es cierto?, con las dos sustancias, nada más que Platón colocaba en el mundo de las ideas como una idea suprema, que él va a ir cambiando, por ahí es la belleza, en su última etapa de la vida dice que esa idea suprema es el bien, que sería como la divinidad o este Dios que está planteando aquí Descartes, ¿no es cierto? Entonces, como tres sustancias que existen al mismo tiempo, que es Dios, el alma como sustancia pensante y el cuerpo como sustancia extensa. Cada una de esas sustancias tiene un atributo esencial, dice Descartes. Una es la perfección, otra es el pensamiento y otra es la extensión. La extensión sería esto: tener una medida, una dimensión, estar ubicado en un momento espacial temporal. Recuerden que Descartes en esto, recuerden los ejes cartesianos en matemática, que todo se reduce a un espacio. Cualquier atributo se puede reducir a un espacio y se puede reducir a una fórmula en matemática. Esto es Descartes en su máxima expresión. Y dentro de lo espiritualista, quizás el que más desarrollo le da al ser como algo mental o como algo intelectual. ¿Qué significa ser? Es lo que yo pienso del ser. Berkeley también, él directamente niega la realidad material, se queda con que solo existe el pensamiento, y que es el pensamiento el que de alguna manera le atribuye cosas a una realidad material. Y para entenderlo le he puesto porque dice: el ser en definitiva es lo que yo percibo. Ser es ser percibido, es decir, lo que yo percibo del ser. Y le he puesto este ejemplo con algo cómico, con un chiste, que es el de esta muchacha que viene caminando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la percibe este matrimonio? Bueno, la señora ve solamente la parte de sus vestidos, de la moda, y el hombre, totalmente contrario, ve su cuerpo, digamos. Entonces la percibe, fíjense, la misma realidad, ¿no es cierto? La misma realidad que la chica, pero la percepción que hay de esa realidad es absolutamente diferente en uno o en otro. Entonces Berkeley va a decir que el ser en definitiva, es lo que yo percibo de la cosa, y está en mi mente. En definitiva,
la realidad, es la realidad mental o la percepción que yo tengo de esa realidad, y es eminentemente en este sentido espiritualista o inmaterial, porque no se refleja en la materialidad de la cosa, sino que se refleja en la inmaterialidad del pensamiento. Esto para que lo podamos entender fácilmente con ese ejemplo y con ese eh, eh, chiste, si ustedes quieren. Y aquí aparece un pensador que es muy interesante por lo que plantea y por esta inmaterialidad del ser, que aparece lo que sería el desarrollo histórico. Por eso, si yo me quiero, fíjense qué interesante, ¿no? Porque lo que él plantea del universo lo podemos plantear también de nuestro propio desarrollo. Si yo quiero, en definitiva, expresar qué soy o quién o qué es el universo, la pregunta sobre el ser, Hegel me dice, yo para poder entender eso necesito poder entender todo el desarrollo, desde el Big Bang, supónganse, del universo, hasta el último momento del universo. Entonces, ese desarrollo es lo que a mí me permitiría, que él plantea que es el desarrollo del espíritu absoluto, desde ese Big Bang hasta el último instante de existencia del universo, es el desarrollo de lo que él llama el espíritu absoluto. Acá les estoy simplificando absolutamente la teoría de Hegel, pero para que entendamos esta concepción historicista o histórica, si ustedes quieren. Entonces, para explicarme a mí mismo, también necesito explicarme desde que fui concebido hasta mi actualidad, para entender el desarrollo mío hasta este momento, pero también tendría que explicar hasta el último momento de mi existencia para poder tener una percepción, una comprensión de mí mismo. Lo interesante que dice Hegel, que este desarrollo del universo, del Big Bang, en un momento se hace consciente en el ser humano. Es decir, nosotros seríamos la conciencia de todo el desarrollo del universo, ¿no? Entonces, pero es interesante, a mí me gusta mucho Hegel en este sentido de poder pensar todo nuestro desarrollo evolutivo y no quedarnos solamente con lo que somos hoy. O sea, lo que somos hoy nos lo explica todo el cúmulo de desarrollo evolutivo que hemos tenido a lo largo de la vida, y vamos en cada momento tomando conciencia de esto. Pero él explica perfectamente cómo se da este despliegue en en una dialéctica que tiene que ver con esa famosa dialéctica justamente entre la tesis, la antítesis y una síntesis. El universo va avanzando así, y nosotros mismos también vamos avanzando de esta manera, porque en definitiva lo que yo soy hoy, soy un adulto, pero ser un adulto significa que no soy un niño, pero el niño es lo que me explica de lo que yo soy de adulto en este momento. Es decir, en definitiva lo que nos tiene que quedar de Hegel es que para poder explicar el ser o la existencia de las cosas, tengo que explicar todo su desarrollo histórico y todo su proceso evolutivo hasta el momento. Y esto piensen que es absolutamente personal e individual de cada uno de nosotros. Entonces me parece una postura muy, muy buena de Hegel. Entonces, bueno, repasemos, vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto en esta clase de hoy, que son las concepciones justamente metafísicas acerca de la realidad, del ser. Recuerden que la metafísica estudia el ser en cuanto ser, y en este sentido hemos visto en primer lugar las metafísicas materialistas con Demócrito, luego hemos pasado a Hobbes y Marx como el último materialista. Y en las metafísicas más espiritualistas tenemos, o dualistas si ustedes quieren, hemos visto a Platón, hemos visto a Aristóteles, a Tomás de Aquino, que lo hemos conocido, es alguien que aparece nuevo en nuestra dimensión, lo mismo que Descartes y Berkeley, esto es el ser como ser percibido, y el último de todos, que ha sido Hegel, esta perspectiva histórica para poder entender el ser o la existencia. Bueno, con todo esto que hemos visto, vamos a generar una pequeña actividad final de esta clase. En primer lugar, el ser, tenemos que decir que manifiesta que nuestra existencia es un regalo, y en este sentido a mí me gusta
ver la existencia como un acto de amor del universo. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? No lo sé. No tengo una explicación definitiva o causal de lo que produce mi existencia. Lo único que sé es que existo. Y esta existencia yo no he hecho nada para tenerla. Es decir, apareció en un momento determinado de la historia del mundo. Aparezco existiendo, como aparecen cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y me gusta ver ese momento de existencia como un acto de amor universal de la vida, porque es un regalo y el regalo siempre expresa un acto de amor, por eso lo entiendo como un acto de amor. Aquí podríamos profundizar mucho más, cuando tengamos formación ética lo vamos a ver y lo vamos a profundizar, pero entender esto, la existencia como un gran acto de amor. Entonces, esto mismo que yo les estoy explicando en esta última diapositiva, me encantaría que ustedes también me expresaran en un audio, después de haber visto todo lo que los filósofos dijeron, qué piensan ustedes de qué significa ser, de qué significa existir, esta realidad metafísica, qué postura tomarían ustedes y cómo la fundamentarían. Bueno, esta es la devolución de la actividad que espero y ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase número 12.